ya son las 3:10 de la tarde, así que me parece que ya hemos tenido 10 minutos, que es un tiempo suficiente para que se haya agregado la mayoría de la gente, ¿no? Así que vamos a comenzar con esta segunda clase, este segundo módulo del curso taller gratuito sobre energía solar térmica y cocinas solares, que lo da el diseñador industrial José Luis Grafín. Gente. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por esta segunda clase y contanos un poco de qué vas a hablar hoy y ya puedes comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Como para empezar, lo mismo que dijiste vos, que bueno, agradecemos a la Secretaría de Ambiente y principalmente a Anchipurá por permitirnos hacer este curso. Y bueno, y que todas las preguntas e inquietudes que tengan y se las podamos salvar, por favor manden un mail a cursos@anchipurac.com. Bueno, como ya vimos la semana pasada, el objetivo general del curso es generar una base de conocimiento acerca de la energía solar térmica. Esto nos va a permitir poder diseñar y construir distintos artefactos que funcionen con esta energía aplicada. En nuestro caso ahora va a ser una cocina solar. En esta segunda clase tenemos distintos objetivos específicos y vamos a tratar de reforzar un poco algunos conceptos geométricos que van a ser necesarios para entender algunas cosas. Luego vamos a conocer las características principales y la importancia de la parábola como una curva generadora de formas. Después vamos a conocer sobre los movimientos a los que la Tierra está sujeta respecto al Sol y entender por último el concepto de movimiento aparente del Sol. Quizás esta clase sea un poquito más tediosa, quizás sea un poquito más difícil de entender, pero bueno, yo he tratado de volcar todos los conceptos y bajarlos un poco más a tierra y hacerlos un poco más didácticos para que, como el curso estaba destinado al público en general y no era necesario tener ninguna base de conocimiento, bueno, yo he tratado de hacerlo lo más didáctico posible para que se pueda entender bien. La verdad que son conceptos bastante complejos, pero a la vez se pueden entender con facilidad. Bueno, este es el cronograma nuevo, estamos ubicados en la clase 2, viernes 2 de julio, perdón. Y bueno, hemos organizado un cronograma nuevo porque, bueno, debido a la cantidad de gente que se ha sumado al curso, para la parte práctica quizás tengamos que hacer 2 o 3 grupos para evitar el acumulamiento de gente en el predio y para así poder trabajar un poco más tranquilo. Así que bueno, después el cronograma va a ser pasado al grupo de WhatsApp, así que lo van a poder chequear bien. El que se inscriba en el grupo 1, grupo 2, grupo 3 va a saber muy bien cuáles son las fechas que tiene para asistir a la parte práctica y bueno, etc. Bueno, el módulo 2. El módulo 2 tiene principalmente dos ejes. Lo primero es la forma parabólica y segundo, el movimiento aparente del Sol. Vamos a arrancar primero con... Antes de arrancar quería saber si se escucha bien y si se ve bien la presentación. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Está bien. Si puedes ampliar un poquito más, mejor. Bueno, perfecto. Bien. Ahí está Bueno, bien. ahora vamos a hablar sobre algunas consideraciones geométricas previas que yo creía necesario para poder entender bien lo que es la geometría de la parábola y también para entender la geometría que está involucrada en lo que es el concepto del movimiento aparente del Sol. En la geometría descriptiva existen 3 formas fundamentales, 3 formas elementales que nos permiten, en combinación de las 3, nos permiten generar cualquier forma posible que nosotros conozcamos. La primera es el punto. Un punto es la unidad más simple de la geometría, es indivisible, no se puede dividir y tampoco tiene dimensión. Simplemente es un punto, no podemos medir nada con él. Un punto queda determinado principalmente por la intersección de 2 rectas, como vemos en la figura acá, o también queda determinado por la intersección de 3 planos.
como vemos ahí. Luego viene la recta. Como el punto tenía 0 dimensiones, la recta es el estadio posterior, es un elemento que tiene una sola dirección. Perdón, una sola dimensión. Una recta es una línea continua de puntos que tiene siempre la misma dirección, no tiene curvas, no tiene ángulos y cubre la menor distancia entre dos puntos. Como vemos en la figura que estoy señalando, existen distintos recorridos. Bueno, la recta es la menor distancia que hay entre esos dos puntos que yo he querido representar ahí. Una recta, como dije, es un elemento que tiene una sola dimensión y esa dimensión es infinita. Lo que nosotros podemos medir en una recta es un segmento de esa recta y a eso le vamos a llamar longitud. La recta puede estar determinada por la unión de dos puntos, como vemos en esta figura, o también por la intersección de dos planos. Dos planos que se intersectan nos van a determinar una recta. Y por último, el plano. El plano es un elemento que tiene dos dimensiones, o sea, el punto 0 dimensiones, la recta 1 dimensión y el plano tiene 2 dimensiones. Es el tercer elemento fundamental de la geometría. En un plano podemos contener infinitas rectas, infinitos puntos, y para definir un plano se deben cumplir cualquiera de estas tres condiciones. 3 puntos que no están alineados y que no son pertenecientes a una misma recta, eso quiere decir que no estén alineados, como vemos en la figura de arriba. Una recta y un punto que no pertenece a la misma recta nos van a determinar un plano. Y también dos rectas paralelas o dos rectas que se intersectan nos van a determinar también un plano. Estos son los tres elementos fundamentales de la geometría con los cuales vamos a poder generar cualquier forma posible. Bien. Luego tenemos el concepto de curva. Una curva es una línea continua de puntos, pero en este caso, a diferencia de la recta, la curva cambia de dirección de forma paulatina o de forma constante. La dirección, o sea, el cambio de dirección puede ser hacia un lado o hacia otro, no importa, las curvas pueden ser abiertas o cerradas. En este caso yo he querido representar arriba una curva abierta y abajo tenemos una elipse y un círculo que son curvas cerradas. Luego empezamos a ver ya conceptos que tienen que ver con la relación entre dos elementos, como lo es el concepto de paralelismo. Paralelismo para la geometría son dos rectas que pertenecen a un mismo plano. En realidad, estas dos rectas nos están determinando un plano y no se intersectan nunca. En cambio, la perpendicularidad también es una propiedad de relación entre dos elementos y dos rectas son perpendiculares cuando pertenecen al mismo plano y se intersectan formando un ángulo de 90 grados. El término perpendicular muchas veces puede ser reemplazado por el término normal. Cuando nosotros decimos que una recta es normal a algo, estamos diciendo que es perpendicular y que esa recta forma 90 grados con el otro elemento en cuestión. Esto lo vamos a ver más adelante porque en los conceptos de movimiento aparente del Sol aparece mucho este concepto de normal. Bien. Después tenemos el concepto de tangencia, que es un concepto que también incluye dos elementos, o sea, es una relación entre dos elementos geométricos. Y este es un poquito más complejo, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. En la relación de tangencia entran en juego dos elementos, una curva y una recta. Se dice que una recta es tangente a una curva cuando la primera, o sea, la recta, intersecta a la segunda en un punto, y solo en un punto. Es decir, ese punto es el único elemento que tienen en común las dos entidades geométricas. En este caso, este es un caso muy particular porque es una recta tangente a un círculo perfecto. En este caso, y se va a dar siempre, porque es una ley, que una recta tangente a un círculo, esa tangente va a ser perpendicular al radio de ese círculo en ese punto.
Si vemos la línea punteada nos está representando el radio del círculo, y ese radio va a pasar por el punto donde esta recta es tangente al círculo. Y después está el concepto de una recta secante. Una recta secante también es una relación entre dos elementos y se define como que una recta es secante a una curva cuando la corta en dos puntos. Es el caso de las rectas diámetros de un círculo, son secantes al círculo en cuestión. La corta en estos dos puntos. Y a medida que nosotros vamos juntando esos dos puntos, o los vamos acercando, como se ven en las tres figuras de abajo, esa secante tiende a ser tangente cuando estos dos puntos pasan a ser el mismo punto, que es el ejemplo anterior. Bien. Todo esto ha sido de modo introductorio para entender las relaciones que hay entre elementos geométricos y cuáles son los elementos fundamentales para poder entender esta curva tan particular que nos va a servir mucho para ser aplicada en este tema de las cocinas solares. Es realmente fundamental. La parábola es una curva que tiene diferentes propiedades. La parábola surge de la intersección de un plano con un cono en una determinada dirección. Eso no es tan importante que lo sepamos, pero se define como el lugar geométrico de todos los puntos, o sea, es un lugar geométrico donde intervienen muchos puntos, y todos esos puntos equidistan. Eso quiere decir que tiene la misma distancia. Equidistar significa que es la misma distancia. Cada punto equidista de una recta fija que se llama directriz, que es esta que está acá abajo, y un punto central que pasa por el eje, que se llama foco. Vamos a darle vuelta para que se entienda mejor. Todo punto de la parábola tiene la misma distancia a una recta que se llama directriz, de forma normal o perpendicular. Esa distancia es igual a la distancia que tiene con el foco. Eso nos permite definir toda la parábola, y la parábola es una curva infinita. En este caso, el ejemplo que yo he puesto acá, si tomamos este punto tiene esta distancia B y esta distancia A al foco. La distancia B hacia la directriz y la distancia A hasta el foco. A va a ser siempre igual a B si esto es una parábola bien construida. Y del otro lado, este otro punto, C es la distancia al foco y D es la distancia a la directriz. C va a ser igual a D si la parábola está bien construida. Esta es la definición geométrica de parábola que, digamos, no es la parte que a nosotros nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa de la parábola es otra característica que tiene, que nos permite decir esto. Toda recta que corta la parábola en la dirección paralela al eje va a ser reflejada hacia el foco. ¿Por qué? Porque la parábola tiene esta característica de que toda recta paralela al eje genera el mismo ángulo con la tangente con la recta que une ese mismo punto hasta el foco. En este caso, si nosotros consideramos el rayo 1, le llamamos rayo porque a nosotros nos interesan los rayos del Sol, y a nosotros lo que nos va a interesar luego es orientar esa parábola para que los rayos del Sol estén incidiendo en la parábola de forma paralela al eje. Entonces, si nosotros consideramos el rayo 1, el ángulo alfa, que es el ángulo que forma el rayo con la tangente de la parábola en ese punto, va a ser igual al ángulo beta, que es el ángulo que nos forma la reflexión hacia el foco con esa misma tangente. Esa es la razón por la cual la parábola es tan importante para el diseño de cocinas solares concentradoras. Bien, espero que se haya entendido, la verdad que es bastante complejo hasta de explicar.
Luego de esto vamos a ver lo que se llama seguimiento solar, porque el desafío que nosotros tenemos a la hora de hacer funcionar bien un artefacto que funciona con energía solar térmica aplicada es la orientación. O sea, la orientación es garantizar el ingreso de forma paralela al eje, como dije recién, de los rayos solares a cualquier hora del día. Esto quiere decir que las cocinas solares de concentración, que las vimos la semana pasada, no pueden ser elementos estáticos, porque el Sol nunca va a estar quieto. En realidad, bueno, sí, el Sol está quieto y nosotros somos los que nos movemos, pero bueno, después vamos a ver en el concepto de movimiento aparente del Sol que vamos a considerar lo contrario. Pero bueno, eso viene ahora en un ratito. Nosotros tenemos que asegurar que los rayos del Sol entren de forma paralela al eje. Entonces, para que nosotros podamos asegurar eso, tenemos que primero entender cómo se mueve el Sol durante el día y durante el año. El movimiento aparente del Sol. El Sol, en realidad la Tierra, tiene dos movimientos cíclicos de principal importancia. Y estos dos movimientos son los que influyen en la vida del planeta 100%. Uno es la rotación. La Tierra gira sobre su propio eje, y esto es lo que nos determina la cantidad de horas del día. Un giro completo de la Tierra en ese eje nos determina las 24 horas del día que conocemos todos. Va a ser cuando la mitad de la Tierra está apuntando al Sol, va a ser de día, y la otra mitad va a ser de noche, y bueno, 12 horas después va a pasar exactamente lo contrario. Y el otro movimiento que nos interesa es el movimiento de traslación. La Tierra se mueve alrededor del Sol por una órbita que es elíptica, y este movimiento dura 365 días, y es lo que nos va a terminar determinando las estaciones del año, siendo los 4 puntos límites de cada estación son llamados el solsticio de verano, equinoccio de otoño, solsticio de invierno y equinoccio de primavera. Si nosotros dividimos ese recorrido en 4, cada 90 grados de ese recorrido vamos a estar parados en cada uno de esos estados, solsticios o equinoccios. Y eso es lo que nos determina las 4 estaciones del año. En el caso de San Juan, es una latitud cálida, los días son más largos que las noches, mientras que en el periodo invernal los días son más cortos y las noches son más extendidas. Esto tiene que ver con el ángulo que tiene el eje de rotación de la Tierra. Por eso no se produce lo mismo en el norte que en el sur, sino que están invertidos. Cuando en el norte está pasando algo, en el sur está pasando exactamente lo opuesto. Hablando en el movimiento de traslación, no en el movimiento de rotación. El norte, la diferencia opuesta entre el norte y el sur tiene que ver con el movimiento de traslación y no con el movimiento de rotación. Durante la mitad del recorrido de la traslación anual, la inclinación del eje se encuentra volcada hacia el Sol. Por ejemplo, en la figura que vemos arriba, todos estos ejemplos están hechos para el hemisferio sur. Si nosotros quisiéramos representar el hemisferio norte, tendríamos que invertir todos los gráficos. Pero, por ejemplo, si vemos acá, el solsticio de verano se da justo cuando la parte de la Tierra del hemisferio sur está un poquito volcada hacia el Sol. Y en invierno, si vemos el hemisferio sur en el invierno acá, está volcada hacia adentro, eso quiere decir que los rayos del Sol inciden un poquito menos. Yo ahora, cuando termine esto, le voy a mostrar un video y se va a entender mucho mejor. Es un video que está en inglés, pero yo le he sacado el sonido y lo voy a ir relatando encima para que lo podamos entender. En cambio, en los equinoccios, el eje de la Tierra está perpendicular a los rayos del Sol,
O sea, no se nota esta inclinación. Entonces, bueno, los rayos inciden de la misma forma o de forma similar en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Por eso cuando es otoño en un hemisferio es primavera en el otro, y en el caso anterior, cuando es verano en uno, es invierno en el otro. Las 4 estaciones, como dijimos antes, están definidas por esas 4 posiciones límites en el recorrido de traslación. Y bueno, como dijimos antes, se llaman equinoccios a las situaciones, digamos, que están en el medio, que no son el límite de temperaturas ni de orientación, del recorrido del Sol. Y bueno, las situaciones límites son el verano y el invierno. Bueno, los equinoccios es cuando, como dije recién, cuando el eje de rotación, que tiene una inclinación de 23,5 grados aproximadamente, está, digamos, se encuentra perpendicular al Sol. Entonces, los rayos inciden de forma similar en los dos hemisferios. Lo mismo pasa en la primavera. O sea, el rayo del Sol es normal al ecuador, o sea, perpendicular. Y en el caso de los solsticios, la inclinación del eje provoca que la incidencia sea mayor en un hemisferio que en otro, y eso da lugar a la creación, digamos, de estas dos estaciones límites, que una es mucho calor y la otra es mucho frío, básicamente. Estas gráficas que se ven acá es lo que ve el Sol, digamos. Si nosotros fuéramos el Sol, veríamos el ecuador y los trópicos de esta forma. En invierno, en el invierno del hemisferio sur, nosotros veríamos mucho más del hemisferio norte, porque, bueno, justamente el Sol está incidiendo más en el hemisferio norte. En la primavera lo veríamos a estos 3 anillos que cortan a la Tierra, que es el ecuador y los 2 trópicos, los veríamos rectos y paralelos. En el verano veríamos mucho más del hemisferio sur, y en el otoño veríamos lo mismo que en la primavera, pero al revés. Bien. Y ahora voy a ver si puedo compartir el video para ver si se entiende mejor. Una ventana acá. Bien. Y acá. Una ventana. Bueno, ¿por qué tenemos diferentes estaciones? Dice el video. Ahí vemos el Sol y vemos la elíptica de la traslación de la Tierra como si la viéramos desde arriba, si podríamos decirlo. Este es el movimiento de traslación que hablábamos antes, que dura 365 días y nos determina el año. Y también está el movimiento de rotación, que es la Tierra sobre su propio eje. Voy a pararlo un poquito. ¿Se ve bien el video? ¿Gastón? Sí, se ve bien. Bien, gracias. Bueno, la Tierra gira sobre su propio eje, y ese eje tiene una inclinación absoluta de 23,5 grados. Ahí vemos, en este caso el Sol estaría a la derecha del gráfico, y ahí vemos lo que decía antes de cómo el Sol incide mucho más en el hemisferio sur en diciembre que en el hemisferio norte, que es lo que da lugar a la creación, digamos, de la estación de verano en el hemisferio sur y de invierno en el hemisferio norte. La Tierra sigue girando sobre su propio eje, determinando el día y la noche, y los rayos, si yo midiera el ángulo que tiene este rayo con el eje de la Tierra,
no sería perpendicular. Sería un ángulo obtuso en este caso, según cómo lo mide. En enero, y nos vamos hasta lo que sería el solsticio de otoño para nosotros. Ahora sí, los rayos del Sol inciden de forma perpendicular al eje. Ahí vemos cómo se posicionó el eje de esa forma y nos dio lugar a la aparición de lo que es la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. Si seguimos transitando el año, vamos a llegar a junio, perdón, y los rayos del Sol van a incidir mucho más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, dándonos lugar a nuestro invierno y al verano del hemisferio norte. Acá podemos ver también lo que es lo que le llaman las noches eternas de los polos. Por ejemplo, fíjense que acá en lo que es la Antártida o en el Polo Sur, durante la rotación en esta gráfica no se va a hacer de día nunca. A ver. Ahí. Fíjense cómo todo depende del lugar geográfico en el que estemos. Acá, por ejemplo, en junio, en el Polo Sur, no se va a hacer de día nunca. Es una noche que va a durar aproximadamente 6 meses. Lo mismo va a pasar 6 meses después en el hemisferio norte. Bien, lo que vimos recién, el verano del hemisferio norte y el invierno del hemisferio sur. Y si seguimos transitando el año, vamos a llegar a lo que sería nuestra primavera. El eje de la Tierra se va a volver a posicionar perpendicular a los rayos del Sol. Y bueno, lo que viene después ya no nos interesa mucho. Bueno, espero que se haya entendido mejor este concepto de los movimientos de la Tierra. La verdad que ese video es bastante gráfico y ayuda muchísimo a la explicación que di recién, que quizás no se haya entendido muy bien. Bueno, vamos a volver al documento. Bien. Y bueno, por último, pero no menos importante, vamos a hablar un poco sobre lo que es el movimiento aparente del Sol, o lo que se llama la bóveda del cielo local, que es, digamos, la representación geométrica que nos va a permitir entender lo que es el movimiento aparente del Sol. Este es un modelo que se hace geocentrista. Esto quiere decir que ahora vamos a empezar a considerar que la Tierra es el centro y el Sol se mueve alrededor nuestro. Esto no es correcto, pero son reducciones, son desviaciones que se hacen para poder entender mejor o para poder aplicar o hacer aplicaciones de la energía solar en algunos artefactos. La bóveda del cielo local es una semiesfera. Nosotros vamos a estar ubicados en este punto, y si nosotros miramos hacia el cielo, vamos a entender el cielo como si fuera un domo que nos recubre. Así vamos a entender el Sol. Y el Sol se va a mover siempre tocando ese domo, por decirlo. Nunca se va a mover de ese domo. Entonces, por eso siempre decimos que el Sol sale y el Sol se esconde. No, el Sol no sale ni se esconde. O sea, somos nosotros los que nos movemos alrededor de él y que rotamos en un eje. Pero bueno, para entenderlo mejor, nosotros decimos que el Sol sale y el Sol se esconde. Entonces, el observador es el centro de este sistema, somos nosotros. Si nos paramos a mirar el cielo, vamos a ser el observador. Y esto es una conveniencia práctica para entender que el Sol está girando alrededor de nosotros. Como decía, esto es un modelo reduccionista, es una idealización,
de un sistema mucho más complejo, que nosotros simplificamos para minimizar la cantidad de variables involucradas y así facilitar la comprensión, el manejo o la medición. Una vez que nosotros aceptamos esta desviación entre lo que es real y lo que es parte de este modelo, definimos lo que es la bóveda del cielo local, que es el espacio ese semiesférico que le decía, esa especie de domo, que tiene radio hasta el horizonte. Vamos a imaginar que el horizonte es un disco, esto también roza las teorías terraplanistas, pero bueno, no es así. Pero vamos a imaginarnos que nosotros vivimos en un disco y el horizonte es, digamos, es la circunferencia de ese disco que nos determina el radio de esa semiesfera que nosotros vamos a considerar. Tenemos el sur, el norte, el este y el oeste. Esa semiesfera la podemos dividir en 4 cuadrantes. Dos de esos cuadrantes van a estar determinados o divididos por lo que es el cenit o cenit. El cenit pasa por el oeste y por el este. Es un plano que corta esa semiesfera justo en el centro y genera esta curva que se llama cenit. Y la otra es perpendicular, es otro plano perpendicular al anteriormente dicho, que nos va a cortar a la semiesfera o a la bóveda del cielo local en lo que se llama el meridiano local, que se extiende de sur a norte. Siempre el sol al mediodía, sea la época del año que sea, el sol al mediodía va a estar ubicado en algún lugar de esta recta que se llama meridiano local. El sol va a salir, como decía antes, el sol va a salir por el este, por alguna zona cercana al este, y se va a poner en el oeste, bueno, en alguna zona cercana al oeste, pero siempre la mitad de la trayectoria corresponde a algún lugar de este meridiano local. Esta explicación con gráficos estáticos también quizás sea un poco difícil de entender, pero cuando yo termine de explicarles todo esto, voy a entrar a un programa que se llama Stellarium, que es un programa muy técnico que utilizan los astrónomos. Si hay algún astrónomo en el grupo escuchando, le pediré disculpas por alguna desviación que tenga sobre la explicación. Pero bueno, en Stellarium se va a poder ver gráficamente y mucho más didáctico lo que es el movimiento aparente del Sol. Pero bueno, vamos a seguir. Si seleccionamos la bóveda del cielo local, como dije anteriormente, el Sol va a salir por el este y se va a poner en el oeste. Y lo que sería la hora cero, porque al Sol naciente, desde el inicio hasta la mitad, se lo representa con horas negativas. El cero es el mediodía solar, que como dije anteriormente, siempre va a estar ubicado en algún lugar de esa curva que se llama meridiano local. Y las horas posteriores, o sea, la segunda mitad del día solar, no del día completo, se representan con horas positivas. O sea, el cuadrante, la mitad de la bóveda del cielo local que está al este, se representa con horas negativas y la otra mitad se representa con horas positivas. Bueno, esto es muy importante de entender porque el movimiento aparente del Sol depende de la latitud. La latitud cero es el ecuador. O sea, estos gráficos están, digamos, adaptados a la latitud de San Juan, que es 31 grados aproximadamente. Si yo quisiera hacer estos mismos gráficos para una ciudad que está ubicada en cualquier lugar de la línea del Ecuador, este ángulo que yo he desfasado acá, y que lo he representado con la leyenda latitud, son los 31 grados que corresponden a San Juan. Este gráfico no existiría para una ciudad que está en el Ecuador. El Sol en los equinoccios, como vamos a ver ahora, pasaría justo por el cenit. Y si nosotros ubicáramos un elemento que arroja sombra en alguna ciudad del Ecuador, al mediodía solar, ese objeto no arrojaría ninguna sombra porque el Sol estaría incidiendo de forma perpendicular perfecto.
Eso no va a pasar nunca en una ciudad con latitud como nosotros, que tenemos, bueno, en nuestro caso es de aproximadamente 31 grados. Este recorrido que vemos acá, con esta semisfera, va a corresponder a los recorridos de los equinoccios, de primavera y de otoño, que son aproximadamente el 21 de marzo y el 21 de septiembre. En los equinoccios el Sol sale exactamente por el este, por este punto, y se pone exactamente por el oeste. Y su máxima altitud la va a alcanzar siempre, no importa si es equinoccio, si es solsticio o si es algún lugar X del año, su máxima altitud la va a adquirir al mediodía solar, y ese mediodía solar, como dijimos antes, el Sol va a estar ubicado en esta curva que se llama meridiano local. Como dijimos recién, la latitud de San Juan es 31 sur o menos 31, y los 4 puntos, o mejor dicho, los 2 puntos límites, o los 2 recorridos límites, son los del solsticio de verano y los del solsticio de invierno. Para eso, para poder determinar esos recorridos, nosotros tenemos que desfasar este ángulo que dije antes, 23 grados hacia un lado y 23 grados para el otro. En realidad 23,5 y 23,5, que es el ángulo que tiene el eje de rotación de la Tierra. Entonces eso nos va a determinar estos 2 recorridos. El más grande corresponde al solsticio de verano y el más chico que está allá atrás corresponde al solsticio de invierno. Ese es el recorrido que va a hacer el Sol durante esos días límites. Esto se va a ir si nosotros nos paramos el 21 de septiembre, el Sol va a hacer este recorrido, y a medida que nos vamos acercando al 21 de diciembre, que es el equinoccio de... el 21 de septiembre es el equinoccio de primavera. Esto es el solsticio de verano. El solsticio de verano es el 21 de diciembre para nosotros. A medida que me voy acercando hacia el otoño, este recorrido se va a ir metiendo hacia el este hasta llegar a este punto medio, que es el equinoccio de otoño, y a medida que me voy yendo hacia el invierno, hacia el 21 de junio, el recorrido del Sol se va a ir acercando a este recorrido que tenemos acá atrás, y después va a volver a la primavera y hasta el verano, y así todo el año. Para ubicar el Sol necesitamos 2 ángulos. Esto quizás lo hayamos escuchado alguna vez cuando hayamos querido instalar alguna antena de DirecTV. El que lo haya hecho seguramente ha escuchado lo que es el azimut. El azimut es el ángulo que nos determina el plano, que yo les decía antes, que está determinado por el horizonte. Está indicada por el plano del horizonte. Y tiene su arranque numérico en 0 en el sur, y va aumentando hacia el oeste en sentido de la aguja del reloj, con 90 grados hacia el oeste, 180 en el norte y 270 en el este. Pero también se puede representar de forma negativa. Si nosotros vamos en el sentido contrario de la aguja del reloj, el este sería menos 90, que sería lo contrario del oeste. Y el otro ángulo es la altitud, que es el ángulo que viene dado por este plano, que es en este caso el del meridiano local, que es el ángulo que está dado por un plano vertical entre el horizonte y el punto de análisis, que es el Sol. Si se desea medir la altitud al mediodía solar, ese plano va a coincidir con el plano del meridiano local. Bien. El día equinoccial es lo que estaba hablando antes. Es el 21 de septiembre, es el equinoccio de primavera, y el 21 de marzo aproximadamente es el equinoccio de otoño. En esos días tiene una particularidad, que el Sol, el día solar, dura exactamente 12 horas en cada hemisferio. O sea, en el hemisferio norte va a ser otoño, cuando en el hemisferio sur sea primavera. El día va a durar 12 horas exactas. O sea, el Sol se va a poner, el Sol va a salir a las 6 de la mañana,
Esta es una vista lateral, digamos, de la bóveda del cielo local, para que ustedes vean cómo el recorrido en verano del Sol es mayor y el recorrido de invierno es bastante menor, y en los equinoccios está exactamente en el medio entre los dos recorridos. Bueno, en los equinoccios el día solar dura 12 horas, y esto lo vamos a comprobar en el programa cuando yo les haga una simulación del movimiento del Sol. Y bueno, lo que decía antes de que del equinoccio al solsticio de invierno es en esta dirección, hacia el norte. El Sol se va a ir moviendo en su recorrido hacia el norte y va a tener su salida justamente un poco más hacia el norte, y su recorrido va a ser menor. El día va a durar bastante menos, por eso vamos a tener mucha menos radiación solar, por eso hace más frío, es una lógica. Y del equinoccio al solsticio de verano pasa exactamente lo contrario, es que el recorrido del Sol se va a mover hacia el sur, su recorrido va a ser más largo, el día va a durar más, y el Sol va a incidir sobre la Tierra de forma más perpendicular y en más tiempo. O sea, esa es la razón por la cual hace más calor en verano que en el invierno. Así que bueno, ahora vamos a ir al programa para que ustedes vean en tiempo real cómo se mueve el Sol y puedan entender todo esto que he dicho antes. Bien. Vamos al último. Bien. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, este programa nos permite, como alguna vez, si ustedes alguna vez han visto lo que es Google Street View, bueno, es una cuestión similar. Lo que pasa es que nos permite simular las horas del día con puntos cardinales, bueno, y un montón de cosas más complejas que a nosotros no nos interesan, pero a la comunidad astrónoma sí. Bueno, acá estoy parado. El programa me toma que estoy en Mendoza, está utilizando la ubicación del dispositivo, me toma que estoy en Mendoza, pero bueno, es una situación muy similar porque la latitud es muy similar. Y estoy ubicado, voy a poner el 3 de marzo, y estas son las 4 de la mañana. Yo ahora estoy mirando exactamente al este. Si yo le doy play para simular el movimiento del Sol, ustedes van a ver que el Sol va a salir muy cercano a donde nos está marcando el punto cardinal del este. Y va a salir en ese momento son las 5:41 de la mañana. (5:46, 6 de la mañana, un poquito después de las 6, el Sol estaría saliendo. 6:15, bueno, ya hace ratito que salió. Si ven, el Sol salió casi exactamente donde nos marca donde está el este. Como dijimos antes, el 21 de marzo es para nosotros, en el hemisferio sur, es el equinoccio de otoño. Es una situación mediana, digamos, del año. Entonces, si yo simulo el Sol, el movimiento aparente del Sol, vamos a ver cómo el Sol se mueve en esa semiesfera, perdón, en ese semicírculo. Está, digamos, describiendo una curva que está contenida en esa bóveda del cielo local que hablábamos antes. A ver si había una forma de poner la cuadrícula. Ahí está. Esta es la cuadrícula azimutal. Fíjense cómo el Sol al mediodía, este es el cero, este es el meridiano local. Esta línea que estoy marcando acá es el meridiano local.
Si yo me paro a las 12 del mediodía, a las 12, ahí son las 12:06, fíjense cómo el Sol está ubicado justo en esta curva que se llama meridiano local, que es 0 grados. Bien. Estoy hablando que estamos en el equinoccio de otoño. Y ahí el Sol, a las 18, vamos un poquito para atrás, a las 18, uy, se me fue. Bien, estamos, se me fue el día. Estamos de nuevo en el 21 de marzo y en este momento son las 16 horas y vamos a ver cómo el Sol se pone exactamente en el oeste, justo en esta línea de 270 grados como hablábamos antes. El Sol se va a poner aproximadamente a las 6 de la tarde en ese punto. 6 de la tarde en ese punto. Ahora, si nosotros ubicamos este simulador en lo que es el solsticio de invierno, que sería el 21 de junio, voy a rebobinarlo. Son las 5:21 de la mañana, yo me voy a ubicar mirando al este, o sea, a 90 grados, y el Sol seguramente va a salir un poco más tarde, y de las 6 de la mañana, y va a salir un poco tirado hacia lo que sería el noreste. Ya no va a salir tan justo al este, sino va a salir un poco más acá. (5:25), 6 de la mañana y el Sol todavía no sale. Más o menos ahí. 6:47. Y ahora cuando me marque acá que dice Sol, ahí está. Más o menos a las 7 de la mañana va a estar saliendo. Fíjense que es bastante más de 30 grados hacia el norte con respecto a lo que fue hace 3 meses atrás, que salía el Sol exactamente por el este. Y vamos a ver que la curva que el Sol describe sobre esta bóveda está mucho más inclinada, tiene una pendiente mayor y el día solar va a durar mucho menos. Ahí lo vemos al Sol moviéndose. Voy a tratar de pararlo al mediodía para que vean que al mediodía solar, de igual forma, el Sol se va a ubicar justo en el norte, a 0 grados. Tac. 12:02 minutos y el Sol está a 0 grados, apuntando justo al norte. Y el Sol se va a poner ahora más al noroeste, mucho más al noroeste que en el equinoccio de otoño, mucho más al norte que en el equinoccio de otoño, y se va a poner mucho antes, más de 1 hora antes que en el equinoccio de otoño. O sea, tenemos casi 2 horas menos de sol con respecto a los equinoccios en invierno. Y si hacemos la otra situación límite, que sería el 21 de diciembre, va a pasar absolutamente lo contrario que en invierno. Voy a volver a ubicarme mirando al este. Y el Sol, si se fijan, está saliendo, justo lo he parado, está saliendo a las 5 de la mañana. Pero desde una orientación mucho más al sur, perdón. Y su recorrido va a ser mayor y va a durar más tiempo.
lo vamos a ver moverse. Y como hice en los otros dos ejemplos, también lo voy a parar a las 12 del mediodía, que es la mitad del recorrido, y el Sol debería coincidir con esta línea que llamábamos el meridiano del cielo local. Se complica un poco la apreciación acá, pero ahí está, 12:03, y está justo en el 0. Que bueno, ahora me lo marca con otro número, pero es esta línea. ¡Hola, profe! Bien. Hola. Bien. Y si seguimos simulando el movimiento aparente del Sol, vamos a ver que el Sol se va a poner mucho más al sur que en el ejemplo del solsticio de invierno. Ahí estamos llegando, y se va a poner mucho más tarde también, el día solar va a durar mucho más. Bien, 18:48, dura 2 horas, casi 2 horas más que en los equinoccios. No tiene sentido que mostremos el equinoccio de primavera porque es exactamente igual al equinoccio de otoño, pero bueno, con esto podemos concluir que el día solar, o sea, el día que tiene más sol del año es el 21 de diciembre, para nosotros, para el hemisferio sur, y el día solar dura 2 horas más que los equinoccios y 2 horas más que el solsticio de invierno, o sea, tenés 4 horas más de sol en verano, o sea, en ese día límite de verano que en el día límite de invierno. Así que bueno, ¿qué podemos concluir con esto? Y voy a volver a compartir el documento para hacer ya lo que es la conclusión. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Qué nos va a permitir? ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, principalmente entender que la posición del Sol al mismo momento del día varía según la época del año. Eso es algo que bueno, que no lo mostré, pero bueno, cuando hagamos la práctica lo podemos ver en alguna PC, es muy sencillo. Ser consciente de que el día solar no dura lo mismo, según la época del año que estemos. Lo dijimos recién, en el solsticio de verano, el Sol está entre nosotros, por decirlo de alguna forma, 4 horas más que en el solsticio de invierno. Poder calcular la orientación de un dispositivo, ya sea manualmente o con algún sistema electrónico, lo que nos permitiría automatizar esa orientación mediante alguna programación previa, trabajando con ángulos y trabajando con esta teoría que es mucho más profunda que lo que yo lo he explicado. Saber de antemano qué va a pasar con la trayectoria del Sol según la época del año. Nosotros con estos conceptos ya podemos saber que ahora que estamos en el 2 de julio, hace 10 días nomás que ha pasado el solsticio de invierno, entonces estamos transitando los días con menos sol del año. Y bueno, y entender que la radiación solar en invierno lógicamente va a ser menor que en verano, así que no podemos pretender que un dispositivo que trabaja dependiendo de esta cuestión que es el sol, no podemos pretender que ese dispositivo funcione de la misma forma en invierno que en verano, que es una de las principales limitaciones de estos dispositivos. Así que bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y bueno, nos veremos la semana que viene para la última clase teórica. Esta sí ya va a tener que ver con el diseño, particularmente el diseño en general de lo que es un proceso de diseñar algún objeto y particularmente de lo que es un artefacto que funciona con energía solar, en este caso una cocina solar. Así que bueno, gracias a todos por atender y bueno, esperemos que podamos seguir en contacto. Sí. Gracias, profesor. Gracias. José. Sí. Gracias, profe, muy bien. Por la compu y el celu.
José, una consulta. Sí. Con esto nosotros sabríamos de antemano la colocación, ¿no? El ángulo que deberíamos darle a la cocina solar, ¿cierto? Sí. Determinando el momento del año en que la usemos. Exactamente, sí. Perfecto. Te voy a hacer una consulta que hicieron acá también. Hablando del programa que mostraste recién, Sí. Ezequiel dice, buenas tardes, ¿ese programa sirve o da la radiación que incide en un plano horizontal? Pregunta Ezequiel. No sé porque no he estado, digamos, intrusiándolo mucho en todas las funcionalidades que tiene el programa, pero habría que ponerse a ver entre todas las opciones. Yo creo que es probable que sí haga ese tipo de cálculo. Habría que estudiarlo. ¿Y cómo se llama el simulador? Pregunta. Se llama Stellarium. Hay algunos en el chat lo han escrito. Lo han escrito mal porque lleva doble L, pero bueno, es Ahora básicamente... sí, ¿cómo va bien? Mire, yo me llamo Ru y me contento. Bueno, no sé si hay alguna última consulta de la gente. Y si no, vamos a ir cerrando. Recordando a toda la gente, lo hemos publicado en el chat, ¿sí? Sí. Para toda la gente que tenga alguna consulta, que nos quiera hacer alguna consulta, puede hacerlo al mail cursos@anchipurac.com. ¿Sí? Sí. cursos@anchipurac.com. Todas las consultas que hayan surgido ahora, todas las dudas, las pueden enviar a través de este mail cursos@anchipurac.com. Y luego José y todo el equipo, al que también le agradecemos, al equipo de Anchipurac, les va a responder todas esas consultas, esas dudas que han surgido en la clase de hoy. Y recordar que la tercera es la siguiente, la tercera también es de manera virtual. ¿Va a ser el viernes que viene, José? No, el jueves. El jueves. A la misma hora. Recordar. Sí, el jueves 8 del 7 a las 15 horas. Va a ser la última clase teórica, como decía antes, va a tener que ver con esto de lo que es el diseño en general de un objeto y con el diseño particularmente de las cocinas solares que existen. Así que recuerden que va a ser el jueves que viene a las 15, va a tener el mismo horario, pero va a ser el día jueves, y es muy importante porque ya entramos de lleno a lo que es el diseño del objeto, como dijo José, así que a no perdérsela para toda la gente, ¿sí? Recordamos nuevamente que este es un curso gratuito que se realiza a través del Centro Ambiental Anchipurac, que depende de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan. Así que agradecemos a Raúl Tello y también a Claudia Agnelli, Raúl Tello, secretario de Ambiente de la provincia, y Claudia es la directora de Anchipurac, por este curso. Y gracias, por supuesto, a todos por participar de este curso. Y los esperamos el jueves que viene, recuerden, a las 15 horas. Sí, una cosa más. Por favor. Bueno, que sí, que vamos a estar compartiendo el PDF como hicimos con el de la clase anterior en el grupo de WhatsApp. Bueno, si alguien lo puede chequear y leerlo de nuevo para reforzar los conceptos mejor, y bueno, a partir de ahí si les surgen dudas, lo mismo que dijiste vos, enviar un mail a cursos@anchipurac y estaremos respondiendo esas dudas para que nadie se quede con dudas, justamente. Perfecto, ahí vamos a escribir nuevamente el mail. Ahí lo estoy escribiendo para toda la gente que Una pregunta, una consulta ahí. Sí. para las clases prácticas, ¿cómo vamos a dividirnos? ¿Cada uno lo hace individual o es en grupo? Eso lo vamos a ver, que el que quiera trabajar solo puede hacerlo, el que quiera ¿Y cuántas personas vamos a hacer más o menos? Y la idea es hacer grupos de 35 personas. Pero no quiere decir que esas 35 personas vayan a construir solamente una cocina solar. Cada uno puede trabajar de la forma que quiera. Si quiere armar un grupo de trabajo, bienvenido sea, y si no, bueno, trabajará solo. Es decisión de ustedes. Y además hay que recordar que va a ser en el sector exterior de Anchipurac, por el tema de protocolos, ¿no? Así que Exacto. van a haber unos mesones preparados para que estemos con el distanciamiento social correspondiente. Así que Sí, por el tema de protocolos no hay que preocuparse. Y ya en la semana vamos a estar mandando una lista de herramientas y una lista de sugeridos para que vayan juntando a ver si pueden conseguir de algún lado. De todas maneras, la primera clase práctica va a ser mucho más de diseño, vamos a dibujar, vamos a
tratar de prever un montón de cosas antes de ponernos a construir algo, bueno, que bueno, justamente va a venir después de la clase de diseño propiamente dicho. Bien, perfecto. Y también se van a estar comunicando los materiales que se pueden utilizar, porque Exacto. se van a reutilizar materiales, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Perfecto. Para toda la gente que está en los grupos, se les va a comunicar a través de los grupos de WhatsApp, se les va a comunicar los materiales que se pueden utilizar y, bueno, también los que pueden suplir los materiales, porque uno puede encontrar en la casa de cada uno, puede encontrar esos materiales, porque lo que busca acá desde Chipurac es que se reutilicen materiales y que no tengan que comprarse mucho para realizar la cocina. Perfecto. Bueno, vamos dando cierre y reiteramos. Vamos dando cierre y reiteramos que las dudas pueden escribirlas a cursos@anchipurac.com y van a ser respondidas en los próximos días. Muchísimas gracias, José, por toda la información que has tenido hoy. Muy interesante la clase de hoy. Gracias a vos y gracias a todos por asistir a la clase. Espero que la última clase se siga sumando gente, así somos muchos. Bueno, hasta el jueves que viene a las 3 de la tarde. Nos comunicamos por WhatsApp. Gracias. Chau, chau.